Creo que queda muy claro este deseo profundo del Señor de la permanencia en la unidad. Así como Jesús y el Padre son uno, ellos sean uno. Y estos dos en ellos sean uno. Y ellos en Dios y su Hijo sean uno. Pero hay una promesa muy importante para nosotros hoy en día. Esto no ocurrió solamente para ellos. Y la promesa está en el versículo 20. Para que toda la humanidad, dice el versículo 20, no te ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de su palabra. Es decir, los que han de creer en Jesús por el medio de la palabra de los 12. Clarísimo, muy importante comprender este capítulo. Bien, para continuar con nuestra lectura. Pero al iniciar toda esta etapa de la construcción del nuevo camino, los discípulos entendieron que tenía que ser una cuestión de organización y orden, y además jerárquica, para que se conservara íntegra a las generaciones futuras y así empezara el camino. Esto lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, que es el relato de cómo ellos formaron y organizaron. Y fue tal la multiplicación de esta primera comunidad que en poco tiempo, no más de 3 años, el Imperio Romano los consideró una amenaza. Y sin embargo, vemos cómo esa segunda promesa se certifica y se hace patente al expandirse por todas las regiones, empezando desde el mismo Israel. Haciendo un poco de hermenéutica en los textos del Nuevo Testamento, vemos cómo la iglesia se va desarrollando y encontramos cómo se fundamenta para entenderla hoy día. Pues ellos están direccionándola para que siga su tarea evangelizadora durante el tiempo y el espacio. Es preciso entender que desde sus inicios esta iglesia está sometida al exterminio, como ocurrió al pueblo judío. Persecución es la constante. Pero para ver que la promesa se cumple, esa que Jesús diera y enseñara a los suyos, el signo más visible de este hecho es que justo desde donde empieza la persecución más radical, que es Roma, es allí mismo donde Dios pone sus pies y se establece su iglesia para demostrar a la humanidad entera que nadie puede contra su querer y su voluntad. Lo leemos en el libro La ciudad de Dios, el tomo primero. Bien, entonces vamos a comprender qué es esto de lo que hace que la iglesia se fundamente. Bien, encontramos en la formación de la iglesia 3 preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Son las preguntas fundamentales que salen en la formación, en la construcción de esta iglesia naciente. ¿Qué van a hacer? Y el quehacer de la iglesia es llevar el mensaje del Señor. Ese es el quehacer. ¿Quiénes lo van a llevar este mensaje? Los apóstoles, inicialmente, los apóstoles. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante la celebración. Estábamos hablando que la última cena es donde se hace la celebración de la nueva Pascua, cuando el Señor va a entrar a la Pascua a la humanidad. Bien, entonces hablamos de que el Evangelio, este Evangelio que van a transmitir estos 12 apóstoles en una celebración, se hace la iglesia lo constituyó mediante 3 elementos fundamentales. Un pilar fundamental es el magisterio. El magisterio, es decir, el Evangelio no es una idea que nace de
el pensamiento aislado de uno y otro, no, tiene una raíz fundamental que está hecha desde su maestro. Bien, el magisterio es la actividad del maestro y sus enseñanzas que se transmiten a los alumnos. El magisterio es la actividad del maestro y sus enseñanzas que se transmiten a los alumnos. Acá vemos que el quehacer de la transmisión es el Evangelio y queda establecido así para que estos hombres lo retransmitieran de forma muy concreta, sin variar lo recibido, ya que la fidelidad es un hecho indudable y irrefutable. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y especialmente en la carta, en el Evangelio de San Juan, cuando San Juan dice que muchas cosas el Señor les enseñó que no están escritas. Además hay que reconocer la sabiduría que adquirieron esos hombres de la nada, cuando se sabe que eran iletrados, sin estudios y con profesiones que para su época eran de las más bajas, con la excepción de Mateo. Ahora, la iglesia y lo que se conoce como la patrística, bajo la presencia y acompañada por el Espíritu de Cristo que le da autoridad, ha escrito y va de acuerdo a la época, la cultura, la circunstancia histórica. Pero la misma historia ha demostrado que jamás se desprende de la palabra escrita y la enseñanza apostólica, lo que certifica tantos siglos después que el mensaje siga sin variar y su palabra sea viva tanto ayer como hoy. Esto es lo que dice el magisterio. Además que el magisterio ha empezado a desarrollar toda una cantidad de actividad muy rica y muy profunda para el crecimiento de la fe y el crecimiento de todos los creyentes y bautizados. Acuérdense que el elemento inicial es pertenecer, ser miembro de la iglesia y nace a partir del bautismo por mandato de Jesús. Bien, esto es el magisterio. Ahora, ¿quiénes van a hacer esto? Los 12 apóstoles. Y en el desarrollo histórico, a esto se le llamó la sucesión apostólica. ¿Cómo sabemos que la transmisión está hecha de uno a otro? Bien, lo vemos en la elección del sucesor de Judas Iscariote por Matías en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahí nos damos cuenta que Pedro los reúne y les dice, hay que conservar lo que el Señor, como el Señor lo había propuesto. Y de ahí en adelante, en todos los textos del Nuevo Testamento bíblicos, nos relatan una infinidad de otorgamientos de esta autoridad en base a lo que ya el Señor les había dado. Y así de esta forma se cumple la promesa del Señor que la enseñanza va de generación en generación. Y es así como esta jerarquía que establece Jesús en los 12 con autoridad y por ello es retransmitida a otros que quieren ser discípulos y misioneros de esta forma particular a la cual han sido llamados. Pero esta misma historia contempla la lista de sucesores desde Pedro, elegido por Jesús para dirigir su iglesia, hasta hoy, con la misma autoridad y poder que le fuera otorgado a aquel. Esto es un don del Señor, convirtiéndose así en la evidencia más auténtica de la prolongación. Ahora, viendo los errores cometidos por aquella dirigencia inicial del Antiguo Testamento, esta nueva iglesia ve que hay 3 elementos que los discípulos del Señor le aprendieron y que cuidan en no caer para mantener la unidad y la fraternidad.
Y por eso el llamado es a la obediencia. Estos tres elementos son, primero, no practicar cosas contra la ley, es decir, no romper los 10 mandamientos. No romper los 10 mandamientos. El segundo elemento, cuidarse de no cometer abusos. Y el tercer elemento es cuidarse del enemigo oculto que quiere a toda costa acabar con el plan establecido. Es decir, no pecar, no cometer injusticias y cuidarse del anticristo. Así, ir fortaleciendo la comunidad en la fe para tener una vida coherente. Y un dato importante de subrayar para que se vea que la promesa del Señor se cumple, es que en los 12 nunca se atribuyen para sí los milagros y prodigios que ocurren desde sus manos en las comunidades, sino que todo lo atribuyen al poder del Espíritu Santo como lo había prometido el Señor. Este es un elemento clave para entender cómo la fe se ha transmitido de generación en generación. Bien, ¿cómo?